A continuación, Sociedad Inclusiva. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Sociedad Inclusiva, generando entornos accesibles para todas las personas a través de consejos, casos reales y herramientas que nos permitan eliminar las barreras en la sociedad y nos ayuden a desarrollar la salud emocional en nuestra comunidad, con la conducción de Gabriela Villagómez. Sociedad Inclusiva. Amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro programa Sociedad Inclusiva. El día de hoy tenemos aquí a nuestro invitado Norbert Groth, es profesional en todo el tema de autismo. Norbert, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, gracias. Estoy aquí con mucho gusto. Hace 3 semanas vino de Holanda, donde trabajo ahora, pero hace algunos años he trabajado en el tema de autismo también aquí en el Ecuador. Mucho gusto también tenerte aquí de vuelta, aunque sea por unos días. Norbert ha trabajado, como dice, en temas de autismo aquí en el Ecuador, hizo algunas investigaciones junto a Martín Delfos y incluso sacaron un libro en referencia a toda la investigación que hicieron aquí en el Ecuador. Norbert, ¿qué nos puedes decir un poco de esa experiencia tuya con Martín aquí en el país? Bueno, el libro tiene como título Autismo desde una perspectiva de desarrollo. Y es en base de una investigación que hicimos entre padres con niños con un diagnóstico en el espectro autista, tanto en Quito como en Guayaquil. Y fueron entrevistas muy interesantes porque la idea era aprender de los padres, que tal vez es un enfoque que no siempre tenemos. Siempre pensamos que los profesionales tenemos que enseñar a los padres, pero aquí el enfoque era los padres viven a diario con sus hijos, entonces tienen mucho conocimiento. ¿Ya? Obviamente también tienen muchas preguntas, entonces en ambos aspectos pudimos trabajar tanto en aprender de ellos como contestar a sus preguntas. Martín y tú se especializan en autismo. ¿Cuántos años vienen trabajando en esto? ¿Qué nomás han hecho con respecto a este tema? Bueno, yo trabajo en autismo desde, 98, entonces justo son 20 años. Pero, ¿cómo es? El español a veces es difícil, como tuve 3 años en Holanda, pero desde 2002 trabajo completamente en el autismo. Y Martina Delfos es una terapeuta profesional, investigadora que trabaja en muchos temas, no solo en el autismo, y desde hace 45 años, entonces tiene su trayectoria. Justo te preguntaba porque quería enfocarme en la visión que tiene Martina, en la visión que tienes tú acerca del autismo. Nosotros normalmente cuando trabajamos el tema de autismo nos guiamos en ciertas herramientas como el DSM-5. Digamos, una herramienta de diagnóstico o donde se le etiqueta a la persona con autismo para decir más o menos qué síntomas tiene y cómo tratarlos. ¿Ustedes cómo manejan este tema? Bueno, yo más creo que soy un aprendiz de Martina Delfos. Ella en el 2001 publicó un libro y desarrolló su propio modelo, teoría sobre autismo, que yo poco a poco iba aprendiendo y dándome cuenta que es un enfoque totalmente diferente a lo que yo ya sabía sobre autismo y a que en todo el mundo se maneja el autismo. Desde que Hans Asperger y Leo Kanner describieron autismo, siempre se había enfocado en que el autismo es un trastorno. Y de ahí hay diferentes etapas. En los años 60, 70 pensaron muchos profesionales que los padres eran los culpables. Que les causaban este trastorno. Que causaban autismo y les llamaron madres refrigeradoras. Eso, qué bueno, ya no pensamos eso,
eso es, ¿cómo es? Tenemos ya Pasado. detrás, ¿ya? Y porque encontraron que debajo del autismo hay un perfil genético, entonces padres no pueden ser los culpables, ¿eh? No es por la crianza, ¿ya? Fría que se causa el autismo, lo que no quiere decir que la crianza no influye, pero no causa el autismo. Entonces eso fue una etapa, se encontró que ya es algo genético, pero aún hay muchas preguntas y siempre se mantuvo la idea de que es un trastorno, que tal vez no es tan extraño porque la conducta que vemos en las personas con autismo a veces llama la atención, a veces es extraño. Entonces la idea de que debajo de eso hay un trastorno no es tan raro. Sin embargo, Martínez Delfos piensa y ha elaborado todo un esquema que no se basa en un trastorno, sino en un desarrollo, digamos, un poco atípico, en el sentido de que el desarrollo cognitivo, ¿ya? Va más rápido, ¿ya? Y el desarrollo socioemocional va más lento, pero no dañado, ¿eh? No hay un daño y todavía tampoco hemos encontrado un daño cerebral, sino que el cerebro en su totalidad funciona un poco atípico en su desarrollo, pero tanto el aspecto cognitivo como el aspecto socioemocional pueden desarrollarse, entonces personas con autismo pueden ir creciendo a adultos que están dentro de nuestra sociedad que queremos inclusiva. Y yo pienso que es algo, cuando hablamos de una sociedad inclusiva, creo que es importante este aspecto, no todos somos iguales. En la base sí, todos tenemos un corazón y esa es la base. Todos tenemos un cerebro, ¿ya? Y esa es la base. Sí. Pero en detalles somos diferentes, ¿ya? Y eso necesitamos, esas diferencias, ¿ya? Para tener una sociedad que realmente funciona. Entonces yo creo que es muy importante que generamos esta sociedad, porque las personas con autismo realmente pueden ser un aspecto de la sociedad muy, muy importante para tener la diversidad que necesitamos. Sí. Ahora, tú me hablas de este tema del trastorno, que tal vez no es trastorno, pero en todo caso sí es genético, del autismo. Entonces, al ser un tema genético, ¿tú crees que tiene cura? Porque se habla mucho ahora de la cura para el autismo, hay varios especialistas y en algunas ramas que incluso hay vacunas o células madre. Se han tratado muchos temas para curar el autismo. No sé qué tienes tú. Bueno, es una pregunta un tanto amplio, ¿ya? Porque si es algo genético, multigenético, ¿ya? Eso no es cura porque no cambias los genes, ¿ya? Es un poco decir que tampoco hay cura para ser hombre, ¿ya? Y hombre y autismo tienen sus similitudes, gracias. Sí, en el sentido de que se muestra que el cerebro de personas con autismo es un cerebro demasiado masculino. Por eso es que la mayoría, el mayor porcentaje de personas con autismo son hombres. Sí, también. Y tú ves en las conductas que también son conductas más masculinos. ¿Ya? Digamos, lo típico que un niño pone todos sus carritos en una fila, ¿ya? Niños por lo general lo hacen y a lo mejor un niño con autismo lo hace todavía un poco más, ¿ya? O la tendencia de investigar, ¿ya? Cómo funcionan las cosas, eso es un poco más masculino que femenino. No quiere decir que mujeres no lo tienen, ¿ya? Pero la tendencia vemos más en hombres, por lo que también en autismo se ve esta tendencia aún un poco más. ¿Ya? Entonces, para eso no hay cura y no requiere cura tampoco, requiere desarrollo. ¿Ya? Como un tipo de tratamiento, tal vez. Bueno, tratamiento yo no diría directamente. Yo creo que en la base requiere educación. Educación por parte de los padres, los primeros años, educación por parte de los profesionales. Obviamente hay algunos aspectos que decimos, pero así no tan fácil puede ser.
Es cierto, ¿ya? Porque el punto es que no estamos acostumbrados a este desarrollo, digamos, atípico. Entonces, un niño de 3 o 4 años con autismo, cognitivamente ya capta muchas cosas. Pero mientras él estaba muy activo en eso, ¿ya? Estaba más pasivo en la parte socioemocional. Y a eso no estamos acostumbrados, que no entiende ciertas cosas que parecen tan obvios. ¿Ya? Entonces ahí complica. Pero la base, ¿ya? Sí es educación, como entonces hacíamos tal vez en la parte socioemocional en un niño más pequeño, ¿ya? Sin autismo. ¿Ya? Es decir, que la diferencia puede venir en las etapas de desarrollo. ¿Sí? Nosotros estamos acostumbrados a que en la etapa de desarrollo un niño de 3 años ya está hablando, ¿sí? Ya tiene la vocalización, la pronunciación correcta de las palabras, mientras que un niño con autismo posiblemente todavía no esté hablando, pero en cambio, por ejemplo, en el tema de lógica matemática, en cambio el niño de 3 años todavía no puede hacer una lógica matemática muy estructurada, en cambio el niño con autismo sí, más o menos estamos... Exacto, y el lenguaje es un buen ejemplo porque es más concreto que el desarrollo social, aunque obviamente las dos cosas están muy relacionados, pero el lenguaje, digamos que un niño de 3 años con autismo apenas habla, ¿ya? Eso también quiere decir que no hace preguntas. Como un niño de un niño de 1 año, ¿ya? Y si no haces preguntas, ¿ya? Tampoco recibes respuestas. Entonces yo creo que para padres que tienen un hijo con autismo y les resulta difícil de educarle, estar consciente de eso es muy importante, porque a pesar de no pronunciar una pregunta, ¿ya? Sí vas a tener una inquietud. ¿Ya? Yo escucho mucho que niños tienen berrinches, están muy ansiosos, y eso es porque por lo general tienen un montón de inquietudes, pero no lo pueden compartir, y lo que puedes hacer es botarte al piso. ¿Ya? Entonces yo creo que una recomendación es convérsela a su hijo. ¿Ya? Explica las cosas, qué vas a hacer, quién viene a la casa y por qué, quién es. Explica también cuando sientes que no entiende todo. ¿Ya? Estos episodios ansiosos, por decirlo de alguna manera, se dan normalmente cuando están con mayor cantidad de gente alrededor, los niños, y por eso es que se lo cataloga el autismo como una discapacidad psicosocial o un trastorno psicosocial. Entonces, ¿qué pueden hacer los padres en este aspecto? Porque estábamos hablando hace un momento que hay esta inquietud, entonces si es que yo saco a mi hijo a una fiesta, entonces va a hacer el berrinche, porque tal vez lo que quiere es estar sentado ahí jugando con el teléfono, y si es que no le doy, entonces va a hacer el berrinche, pero no va a socializar con los compañeritos. O si le saco al supermercado, está en el supermercado y de repente... de la nada empieza esta inquietud, esta crisis ansiosa. Entonces, ¿qué pueden hacer los padres en este sentido para que puedan convivir en la sociedad con sus niños que tienen autismo y que puedan manejar este tipo de cosas para que no lleguen a esta crisis de ansiedad? Yeah. Bueno, no hay una simple respuesta. Primero, yo creo que todo empieza a observar bien, porque no siempre es que un niño se pone ansioso con mucha gente, o no en cada etapa de la vida. A lo mejor antes de ponerse muy inquieto, ¿ya? En un grupo grande, hay una fase en la que el niño está muy tranquilo, ¿ya? Como si el resto del mundo no existe. ¿Ya? Entonces yo creo que para padres es importante ver lo que ocurre, si siempre ha ocurrido o es nuevo, etc. ¿Ya? Y de ahí empieza a tratar de entender. Digamos, la ansiedad con mucha gente, ¿ya? Posiblemente es un retraso en el desarrollo. ¿Ya? Yo digo posiblemente porque no en cada caso es así. ¿Ya? Eso es también lo difícil para todos los padres y los profesionales, que nunca nada es blanco y negro, no hay una razón para un comportamiento para todos los niños. Pero posiblemente eso es un retraso en el desarrollo. ¿Ya? No sé si se recuerdan los padres, ¿ya? Que tienen hijos entre 8 meses y 2 años, que estos niños tienen ansiedad para los extraños.
¿ya? Temor a los extraños, que es normal para esta fase de la vida. ¿Ya? Claro, y entonces ahí en un bebé es normal que si está alrededor de mucha gente desconocida empiece a llorar. Exacto. Porque se siente ansioso, no es un ambiente familiar, pero claro, para un niño de 8 años en cambio es como que el niño está haciendo berrinche, ¿qué le está pasando? Es raro. Exacto, entonces, y ahí hay que tratar de recordarse qué haces con un bebé de 1 año que tiene esta ansiedad. Por lo general, la mamá le mantiene en sus piernas, ¿ya? Hasta que se tranquiliza, ¿ya? Y explica sobre las personas en su alrededor, ¿ya? Quién es ella, que es una amiga de hace mucho tiempo, que es la abuela, etc. ¿Ya? Y este tipo de explicación posiblemente el niño de 8 años también necesita, ¿ya? Y entonces primero tener el tiempo junto con la mamá o con el papá hasta que él poco a poco ya se siente familiarizado y se siente más seguro, ¿ya? Pero eso no es una respuesta a todos los berrinches de todos los niños porque puede haber otra causa. Eso siempre es lo difícil de la conducta. Por otro lado, padres conocen a su hijo, ¿ya? Y también se recuerdan qué ha pasado anteriormente, ¿ya? Muchas veces también cuando te pones ansioso en una situación es porque anteriormente en una situación similar algo ha ocurrido. Eso también es una posibilidad, ¿ya? Y yo tengo un ejemplo con mi hijo que fuimos a la playa cuando él tenía 1 año y medio, ¿ya? Con la primera ola él se revolcó y no quería salir nada más del mar, ¿ya? A esa edad no tienes una memoria muy fija, entonces la siguiente vez él tenía temor para el mar, pero él no sabía por qué, ¿ya? Yo sí, porque yo me recuerdo que él se había caído y lo podía explicar y de ahí poco a poco podía superar su temor. Entonces, yo creo que muchas cosas empiezan de tratar de entender la situación y dar mucha explicación. No hablamos suficiente a los niños. Nos vamos a quedar un momentito con esa idea, nos vamos a una pausa y ya regresamos. Sociedad inclusiva. Amigos y amigas, aquí continuamos con nuestro programa, seguimos con nuestro invitado Norbert Groth. Estamos hablando un poco del tema de la conducta de los niños o personas con autismo. Queríamos aclarar un tema de los berrinches que no son berrinches, de esos estados de ansiedad, por qué son provocados y cómo podemos nosotros reaccionar como padres de familia o como terapeutas o especialistas con los niños con autismo. Ayuda un poco, Norbert, a trasladar en cambio esto a una realidad escolar en el campo educativo. ¿Qué pueden hacer los padres, los profesores de los niños que tienen este diagnóstico de autismo en clase? Cuando se presenta este tipo de situaciones, hay veces que como que el profesor quiere que el niño actúe igual al resto de los niños, si están en una etapa de preescolar, en que están todos sentados en un círculo en la clase, entonces el niño con autismo también tiene que estar igual que los otros niños educadito ahí sentado, pero esa no es la realidad. ¿Cómo puede proceder un maestro, un profesor, docente? Bueno, creo que primero tenemos que entender que la ansiedad es tal vez el tema más importante en autismo. Yo creo que más importante es la ansiedad que el mismo diagnóstico, ¿ya? Lo que hay que ver es que, por ejemplo, digamos un niño de 8 años que queremos incluir en una escuela regular, ¿ya? Muchas veces cuando realmente es autismo, y yo digo eso porque también se puede equivocar en el diagnóstico y sobre todo en el diagnóstico de autismo porque eso es en base de conducta, ¿ya? Pero la misma conducta, ¿ya?, que nosotros consideramos autismo, ¿ya?, o conducta autista, también se puede generar por otras razones, por ejemplo por trauma, ¿ya? Entonces hay que primero ver de dónde surge esta ansiedad, pero partiendo de que el elemento es autismo, ¿ya?, ahí entonces tenemos un niño que tiene un perfil un poco desarmónico de desarrollo. Es decir, tiene sus 8 años, pero tal vez en matemáticas ya está ahí en 12 años. ¿Ya? Entonces, un niño que está en matemáticas 12 años y tiene que hacer algo de 8 años es aburrido. ¿Ya? Eso puede generar mucha inquietud. ¿Ya? Eso puede generar mucha actividad en el niño porque está aburrido. ¿Ya? Eso
creo que es más factible llamarlo así que llamarlo ADHD, ¿ya? Porque si está un niño aburrido, sabemos mejor qué tenemos que hacer. Tenemos que darle algo más interesante. Eso es por un lado. Entonces hay que ver en la parte cognitiva dónde está el niño, ¿ya? Por otro lado, si este niño de los 8 años, a lo mejor en el desarrollo socioemocional tiene 3 o 4 años. ¿Ya? Bueno, imagínate un niño de 3 o 4 años, estos niños no están durante 1 hora sentado en una silla. Ni siquiera un niño que no tenga autismo puede estar 1 hora quieto. Entonces, para eso no está listo. ¿Ya? Entonces, ahí hay que buscar un camino. También yo creo que en la base sí es bueno que un niño con autismo siga las mismas reglas, ¿ya? Que un niño sin autismo, pero a veces hay que aprender todavía las reglas, ¿ya? Pero la idea de que sigan las reglas es importante, porque lo que ocurre mucho en autismo es que no les damos suficientes límites, ¿ya? Entonces yo creo que esos son los 3 elementos, a lo mejor hay más, pero para que el niño sea incluido, ver en qué parte, la parte cognitiva, ver la parte socioemocional, ¿ya? Y si es un niño todavía que tiene que solo puede hacer algo 10 minutos seguidos, que tratamos de encontrar un equilibrio en esto, ¿ya? Pero también tiene que aprender las reglas. ¿Ya? ¿Y cómo es este proceso de aprendizaje de reglas? Porque, claro, o sea, nosotros vemos que a un niño en cualquier etapa del desarrollo hay veces que cuesta, o sea, el no toques de eso y entonces igual lo vuelve a tocar, y es un tema de aprendizaje constante hasta que va a llegar un momento que lo va a entender cuando se le explica el por qué no tocar y va a dejar de tocar. Pero es un proceso un poco largo. Si es que estamos hablando de un proceso de un niño que se le está incluyendo a todo el sistema escolar, entonces no creo que debamos forzarlo. ¿Cómo podemos hacer para que pueda aprender en menor tiempo todo este tema que a veces dura años o meses de aprendizaje? Bueno, hay muchos elementos también en esta respuesta. Un elemento es que aprendizaje va de lo general hasta cada vez más específico, ¿ya? Y creo que lo podemos comparar con matemáticas o cualquier otro tema más cognitivo. Tampoco empezamos muy complicado, ¿ya? Empezamos con la base y de ahí construimos. Y eso es en la parte social o en la parte del lenguaje también, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, si hay que decir 10 veces siéntate dentro de 1 minuto, creo que tú en este momento puedes concluir, el niño para eso ¿ya? No está listo. O algo por lo menos ocurre, ¿ya? Porque a un niño normalmente le dices una vez y a lo mejor quiere ser un poco tramposo, pero eso es, digamos, normal. Pero si un niño 10 veces dice siéntate, 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 ahí creo que tenemos que concluir, ok, hacemos un paso atrás, vemos qué ocurre, tratamos de entender y de ahí tratamos de adaptarnos a dónde está este niño. ¿Ya? Yo creo que también otro elemento es necesitamos que explicar muchas cosas en un nivel meta, ¿ya? Por ejemplo, la situación en el aula, ¿ya? Hay que explicar. En un aula el docente necesita, porque hay 25, 30, a veces 40 niños, ¿ya? Que necesita ¿ya? Que todos los niños son quietos. ¿Ya? Y eso hay que explicar también al niño con autismo. ¿Ya? Estás ahora en un aula. Vamos a parar, perdón que te corte ahí un momentito, porque el programa de hoy se nos está acabando, pero hay una segunda parte para poder aprovechar todo lo que Norbert nos puede enseñar. Entonces, muchas gracias amigos, nos vamos a quedar aquí con esta inquietud para la próxima semana, continuar con esta segunda parte de nuestro programa. Muchas gracias y hasta pronto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Sociedad Inclusiva,
generando entornos accesibles para todas las personas a través de consejos, casos reales y herramientas que nos permitan eliminar las barreras en la sociedad y nos ayuden a desarrollar la salud emocional en nuestra comunidad, con la conducción de Gabriela Villagómez. Sociedad Inclusiva.